Hola mis amigos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos ustedes, abriendo sus mentes, iluminando su entendimiento para que cada uno venga a entender la voluntad de Dios para su vida. Y es claro, usted sabiendo la voluntad de Dios en su vida, y practicando, ejercitando, usted será completa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sometemos a nuestra voluntad por la voluntad de Dios, cuando sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces nosotros somos felices porque es como si uniésemos el hambre con la voluntad de Él. Es más o menos así, porque Jesús vino al mundo para hacer la voluntad del Padre. El Hijo, el Dios Hijo, vino al mundo para hacer la voluntad del Dios Padre. Y cuando en la cruz Él dijo, está consumado, es decir, pronto, yo completé mi carrera, yo guardé la fe. Entonces, mi amiga y mi amigo, en esta campaña que nosotros estamos, la campaña de Israel, la campaña de fe de Israel, que será en el Monte Carmelo, yo quería apenas sumar, ya como hemos hablado, ya se ha hablado, que una cosa llama mucho la atención, y eso me llama mucho la atención, es que Dios, es decir, se indignó con el pueblo de Israel, se indignó con Acab, el rey Acab, se indignó con su pueblo. No son los incrédulos, no. No eran personas que no conocían, no eran descendientes de otros pueblos, no. Eran descendientes de Abraham. Y Dios se aborreció, se iró con esa descendencia de Abraham. Eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y estaban contrariando la voluntad de Dios porque ellos estaban sirviendo a Baal, haciendo la voluntad de Baal y no la voluntad de Dios. Ellos conocían la voluntad de Dios, que es lo que dicen las Escrituras, pero no obedecían aquellas Escrituras. Pero lo que me llama la atención es justamente la pregunta que el profeta Elías hizo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Él dijo lo siguiente: si el Señor es Dios, seguidlo. Si Baal es Dios, seguid a Baal. Porque el pueblo de Israel estaba dividido en dos pensamientos. Fuera de que ellos guardaban los sábados, sus fiestas, además de ellos hacer sacrificios sobre las aves, los santos montes, para Baal. Entonces el pueblo tenía dos pensamientos. Ellos tenían dos pensamientos. Era un pueblo religioso desde un punto de vista, del punto de vista de la fe abrahámica, de la ley mosaica, pero también ellos eran idólatras con respecto a la fe en Baal. Y ese es el grande problema que nosotros encontramos hoy en las iglesias, especialmente en las iglesias evangélicas, que las personas, ellas quedan divididas entre Dios y Baal. Pero, obispo, nosotros no tenemos ese tipo de procedimientos. Pero cuando una persona, ella queda intentando servir al altar y al mismo tiempo al oro o a la oferta del altar, entonces ella queda dividida en sí. Ella quiere agradar a Dios, pero también ella quiere agradarse a sí propia. Y eso es un mal, es malo, es una cosa que la va a llevar a la perdición, que la va a llevar
a enterrar la fe. Eso va a enterrar la fe de las personas. Nuestra fe tiene que ser pura, decidida, determinada. O sí o no. Seguir lo que usted quiere. Pero quedarse entre los dos, si uno sirve a Baal, uno se va a reventar. Pero si uno sirve a Dios, uno será bendecido. Pero dentro de la iglesia, la persona sirve a Dios, supuestamente. Pero fuera de la iglesia, ella sirve a Baal. Ella sirve su cuerpo, sus voluntades, sus deseos. Y ahí, esa criatura tiene un problema gravísimo dentro de ella. Porque del punto de vista así, de la apariencia, ella es evangélica, ella es creyente, ella cree en Dios. Del punto de vista interior, ella es idólatra, porque ella quiere hacer siempre prevalecer su voluntad. Y ahí queda entre uno y otro. Mire, mi amigo y mi amiga, Jesús en su oración, Él enseñó, dejó escrito para nosotros y dijo así: cuando orares, cierra la puerta, entra en tu cuarto y habla con tu Padre en secreto. Y tu Padre, que está en lo secreto, te va a bendecir. Y diréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre en mi vida, para que mi vida venga a promover, sumar el reino de Dios, aumentar, sumar el reino de Dios aquí en la tierra, para que entonces, finalmente, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como ella es hecha en los cielos. Es decir, en los cielos la voluntad de Dios es perfecta, no hay problema, pero en la tierra Él quiere que la voluntad de Él prevalezca, para que Él sea glorificado en nosotros. Por tanto, Él espera de usted, de mí, de cada uno de nosotros, que creamos en su palabra, que nosotros vayamos a prevalecer en la obediencia a la palabra de Él aquí en la tierra. Aunque sea contrariando nuestra voluntad, nosotros vengamos a hacer la voluntad de Él. Es eso lo que tiene que ser hecho. Y claro, cada uno es dueño de su propia cabeza, de su propio destino. Cada uno hace lo que cree que tiene que hacer. Pero cada quien enseña aquello que es verdad. El profeta dijo: ustedes quedan divididos entre dos pensamientos. O es uno o es otro. O uno u otro. Porque queda queriendo agradar a Dios y al diablo. Y no da. Entonces, amiga y amigo, avalíe su vida, piense en su fe, vea realmente cómo está su fe, si usted está inclinado para agradar a uno y no desagradar a otro, o si usted está realmente definido, realmente dispuesto a servir a Dios, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Por eso la persona recibe el Espíritu Santo. Cuando ella recibe el Espíritu Santo es porque ella no es indefinida, ella no queda dividida entre dos pensamientos, ella es lo que es y acabó, y pronto. Eso es la fe inteligente. Ella aplica en su vida aquello que ella conoce, aquello que agrada a Dios, aquello que Jesús habló. Jesús dijo: aquel que me ama, obedece mi palabra, hace mi voluntad. Nosotros vamos quedándonos por acá, pero estaremos hablando más al respecto de esto. Dios los bendiga a todos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.